Buenas noches con todos, chicos. Agradecerles por haberse conectado a esta gran ponencia del día de hoy. El tema para hoy día es fisiología respiratoria y está a cargo de nuestra ponente Judith Flores Zúñiga. Ella es estudiante del cuarto año de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres y también pues tiene una experiencia en la docencia médica. Es así que le damos la bienvenida y le agradecemos nuevamente a Judith. Te doy el pase. ¿Estás lista, Judith? Sí, por supuesto. Buenas noches, ¿se me escucha correctamente? Sí, sí te escuchamos. Bueno, empezaré a continuación entonces con lo que viene a ser la fisiología respiratoria. Mi nombre es Dirley Flores Zúñiga, como ya le explicó mi compañera Cintia, y a continuación procederemos a comenzar. Bueno, cuando nosotros hablamos del sistema respiratorio en sí, vamos a tener ciertas funciones, ¿no? Que se nos quedan claras, en el cual vamos a tener lo que es la ventilación pulmonar, que se refiere al flujo de entrada y salida del aire, en este caso que se encuentra entre la atmósfera y los alvéolos de los pulmones, ¿no? Los cuales van a tener como función tener un proceso de lo que viene a ser la difusión a través del alvéolo y del capilar sanguíneo. Se hace esta difusión, ¿no? Entre lo que viene a ser intercambio gaseoso, tanto del oxígeno que va a entrar hacia las células y, bueno, que se va a transportar también hacia los tejidos, y el dióxido de carbono, en este caso, que ha sido recogido de los distintos tejidos y transportado por medio del hematíe, que va a pasar a través de la membrana hacia los alvéolos como una sustancia de desecho, ¿no? En este caso del dióxido de carbono. También vamos a tener que va a cumplir una función de la regulación de la ventilación, ¿no? Esto quiere decir que a nivel molecular también se produce en ciertos aspectos, ¿no? Como por ejemplo regulación cuando nosotros tenemos trastornos ácido-base, ¿no? Dentro de lo que vamos a ver, la respiración, tenemos que tener en cuenta lo que es la mecánica de la ventilación, ¿no? Los pulmones se pueden contraer y expandir, contraer en este caso para la inspiración y expandir durante la inspiración gracias a que cuentan con sistemas, ¿no? Como por ejemplo vamos a tener al diafragma principalmente. El diafragma que se encuentra en la parte inferior de los pulmones, ¿no? Que se encuentra entre lo que es la cavidad torácica y la cavidad abdominal, el cual se va a expandir y se va a contraer en este caso en un proceso de inspiración y se va a retraer en el proceso de expiración para ayudar a lo que es botar en este caso todo el aire que se encuentra dentro de nuestros pulmones, ¿no? Asimismo, también vamos a tener en cuenta que, bueno, en este caso a los músculos tanto inspiratorios como expiratorios, ¿no? Estos ayudan a lo que viene a ser al momento de la inspiración y de la expiración. Los músculos inspiratorios permiten que en este caso la caja torácica se expanda y las costillas aumenten en lo que se puede decir el diámetro anteroposterior, ¿no? Permitiendo así una mayor captación de lo que viene a ser del oxígeno. Esto a través de lo que es la verticalización de lo que viene a ser las costillas, ¿no? Tenemos ciertos músculos, en este caso, que están implicados, ¿no? En la inspiración, los cuales, como dije, ya van a cumplir la función de elevar la caja torácica, como por ejemplo van a ser los intercostales externos, también vamos a tener los músculos esternocleidomastoideos, los que van a elevar, por ejemplo, el esternón, los serratos anteriores que elevan muchas de las costillas y los escalenos que elevan las dos primeras costillas. Todo depende también de la función que cumple cada músculo y en este caso también si nosotros podemos ver de la inserción hacia dónde va a ir, del origen y la inserción y la función que cumple, ¿no? Vamos a tener también músculos respiratorios que van a contribuir, ¿no? Como por ejemplo los intercostales internos, que lo que van a hacer es, en este caso, descender la caja torácica, ¿no? Asimismo, vamos a tener que otro tipo de grupo muscular que va a hacer que
tirar la caja, en este caso la caja torácica, hacia abajo durante lo que viene a ser la expiración, ¿no? Principalmente van a ser los rectos del abdomen, que tiene por efecto empujar hacia abajo las costillas inferiores, ¿no? Asimismo, como ya lo había mencionado, los intercostales internos, ¿no? Luego vamos a tener que hablar sobre lo que viene a ser las presiones, en este caso en la caja torácica, ¿no? El pulmón es una estructura elástica, como bien nosotros sabemos, que colapsa como si fuera una bolsita y vamos a expulsar el aire, ¿no? Para ello, también debemos depender de lo que viene a ser de las presiones, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el pulmón, en primer lugar, está en una cavidad. Y esta cavidad, dentro de esta cavidad vamos a tener dos membranas que recubren, ¿no? En este caso, la pleura parietal que está recubriendo la caja torácica y también la pleura visceral que cubre lo que viene a ser los pulmones. Entre estas dos se encuentra lo que viene a ser la cavidad pleural, donde se almacena lo que es el líquido pleural. Y prácticamente lo que viene a hacer es que el pulmón flota, ¿no? En esta cavidad torácica y que está rodeada por una capa delgada de líquido. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de presiones, por ejemplo, este líquido va a tener, vamos a conocerlo como la presión pleural, ¿no? Que es la presión del líquido que está en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica, ¿no? Entonces, como lo hemos mencionado también, esta presión es ligera, ¿no? Y al momento de la inspiración, lo que nosotros vamos a hacer en un inicio es que vamos a encontrar una presión pleural de 5 centímetros de lo que viene a ser de agua, ¿no? De tal manera que pueda o podamos, ¿cómo se llama?, expirar el aire ambiente que está en la atmósfera, ¿no? Asimismo, vamos a tener que la presión normal, como ya lo había dicho, al comienzo de la inspiración es aproximadamente de menos 5 centímetros de agua, ¿no? Que viene a ser la magnitud necesaria para que se mantengan los pulmones expandidos, ¿no? En un nivel de reposo. Sin embargo, cuando hay una inspiración, la presión se tiende a poner más negativa para que haya menos resistencia al paso, ¿no? Y por lo tanto va a descender a menos 7.5 centímetros de agua. También vamos a tener en cuenta lo que va a ser la presión alveolar, ¿no? Esta presión alveolar es propia de lo que viene a ser los alveolos, desde los alveolos pulmonares, ¿no? En este caso, vamos a tener acá en este cuadro, por ejemplo, que nosotros vamos a considerar dentro de la presión alveolar al momento de lo que es un nivel de reposo de una temperatura, perdón, de un aire ambiente, ¿no? Que es equivalente a 360 milímetros de mercurio. Sin embargo, esto se considera como cero, ¿no? Cero, debido a que cuando la glotis está abierta y no hay flujo de aire hacia el interior ni el exterior de los pulmones, en este caso las presiones de todo lo que es el árbol respiratorio, como no hay ninguna presión ni para inspiración ni para expiración, está en reposo. Y a esta presión se le considera como lo que viene a ser cero, ¿no? Que es igual a lo que viene a ser la presión atmosférica. En este caso, para que se produzca un movimiento de entrada, como lo vamos a ver, por ejemplo, acá vemos el cambio del volumen, ¿no? Acá en la parte superior en esta línea roja. Cuando nosotros comenzamos a hacer la inspiración, para que se produzca un movimiento de entrada del aire hacia los alveolos, la presión de los alveolos en este caso debe disminuir, ¿no? Hace aproximadamente, como lo estamos mencionando acá, menos 1 centímetros de agua, ¿no? Asimismo, es un valor ligeramente inferior a lo que es la presión atmosférica, ¿no? No puede ser el mismo valor porque si no, no habría una diferencia de presiones que podría propiciar este intercambio gaseoso, ¿no? Asimismo, cuando es el final de la expiración, esta vuelve, ¿cómo se llama?, a ser positiva, ¿no? Bueno, no a ser positiva como un inicio que es de cero, ¿no? Que se encuentra en reposo, sino que se entiende a positivizar a positivo 1, 1 centímetro de agua, para que de esta manera pueda expulsar el aire
Y asimismo es cuando vemos que el volumen pulmonar empieza a descender, ¿no? En los pulmones porque se ha expulsado el aire. ¿Alguien quiere hablar? Disculpe. Bueno, luego vamos a tener en cuenta a lo que viene a ser la presión transpulmonar, ¿no? En este caso, en la presión transpulmonar, va a ser la diferencia, ¿no? Dentro de lo que viene a ser la presión alveolar, tanto como de la presión pleural, ¿no? En este caso, se observa, bueno, cuando hacemos el cálculo, es la diferencia, como les estoy mencionando, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que en el interior de los alveolos hay superficies, ¿no? Y bueno, estas superficies van a tener también, vamos a tener que tener en cuenta también lo que es la presión, que en este caso va a dar lo que es el tejido alveolar, ¿no? El intersticio, ya que esto también tiene una fuerza de retracción. Siguiente. Acá estaban los músculos, como les estaba mencionando. Bueno, la distensibilidad de los pulmones. La distensibilidad de los pulmones viene a estar referida por dos cosas, ¿no? Tanto por la fuerza del tejido pulmonar, ¿no? Ya que las fuerzas elásticas del tejido pulmonar están determinadas principalmente por fibras. En este caso, fibras de colágeno y también de elastina, ¿no? Que están entrelazadas entre sí en lo que es el parénquima pulmonar. En los pulmones desinflados, estas fibras están, bueno, en un estado contraído y torsionado, ¿no? Después de que estos se expanden, las fibras se distienden y se desenredan, ¿no? Alargándose de manera y produciendo más fuerza elástica, ¿no? Esto es lo que hace que el pulmón se distienda y a la vez pueda tener fuerza para retraer y expulsar el aire hacia el exterior, ¿no? También tenemos que tener en cuenta las fuerzas producidas por lo que viene a ser, en este caso, el surfactante, ¿no? Porque es producido, bueno, que es una fuerza de líquido, ¿no? Y este líquido, este surfactante, es un agente activo que lo que se encarga es de, ¿cómo se llama?, romper la tensión superficial a nivel del alveolo, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, que sin este surfactante nuestros alveolos colapsarían, ¿no? Ya que, como sabemos, existe una cierta tensión superficial en la superficie de los alveolos, en el cual, por ejemplo, cuando el aire entra en contacto con el agua, las moléculas de agua tienden a juntarse, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestro alveolo se colapsaría. Sin embargo, gracias a esta sustancia se rompe la tensión superficial, ¿no? Y se puede distender nuestro alveolo correctamente para hacer un adecuado intercambio, ¿no? de gases. Este agente activo es producido por las células epiteliales, o también conocida como neumocitos de tipo 2, ¿no? Que recubren aproximadamente el 10% del área superficial de lo que viene a ser un alveolo, ¿no? Y esto hace una reducción del esfuerzo de lo que viene a ser para la expansión, ¿no? Asimismo, también impide, como yo les dije, que el alveolo colapse, ¿no? Esta sustancia surfactante, además debemos tener en cuenta que esta está constituida por ciertos lípidos, ¿no? Siendo el principal dipalmitofosfatidilcolina, ¿no? Asimismo, por iones de calcio y etcétera, ¿no? Luego vamos a hablar sobre lo que viene a ser los volúmenes y capacidades pulmonares. Dentro de los volúmenes, bueno, en este caso los volúmenes tanto como las capacidades pulmonares se van a medir a través de una prueba de lo que viene a ser la espirometría, ¿no? Que va a registrar el movimiento, en este caso, del aire que entra y sale de los pulmones, ¿no? Los volúmenes pulmonares vienen a ser los volúmenes que el pulmón puede, tiene en determinadas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, cuando aquí hablamos del volumen corriente, en primer lugar, nos vamos a referir que es el volumen
de aire que se inspira o se expira en cada respiración normal. Y cuando hablamos acá lo tenemos un volumen corriente, sí, y equivale aproximadamente a lo que viene a ser un 500 mililitros, ¿no? En lo que viene a ser un hombre adulto medio. Luego vamos a tener el volumen de reserva inspiratoria. El volumen de reserva inspiratoria es el volumen adicional, en este caso del aire, que se puede inspirar, ¿no? Desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando una persona inspira con fuerza. Es decir, que nuestro volumen corriente, por ejemplo, está a una inspiración normal, ¿no? De 500. Sin embargo, cuando nosotros hacemos fuerza, podemos sobrepasar esa capacidad de 500 mililitros hacia lo que viene a ser 3000 mililitros o 3 litros. Luego vamos a tener el volumen de reserva expiratoria, que es el volumen adicional al máximo de aire que se puede inspirar mediante una expiración forzada, ¿no? Después del final de una expiración a lo que viene a ser un volumen corriente normal. Este volumen va a ser igual a 1100 mililitros, ¿no? Este volumen, o sea, quiere decir que aparte del volumen de reserva inspiratoria que nosotros tenemos, podemos hacer una expiración forzada, ¿no? Asimismo, luego vamos a tener al volumen residual, que es el volumen de aire que pueden, bueno, que queda en este caso en los pulmones después de la inspiración más forzada, ¿no? En este caso, del volumen de reserva expiratoria. Este volumen es de aproximadamente 1200 mililitros, ¿no? Y también vamos a tener a las capacidades. Las capacidades son en realidad también lo que viene a ser la suma de los volúmenes, ¿no? Y son la combinación, en algunos casos, de algunos volúmenes. Por ejemplo, tenemos la capacidad inspiratoria. Acá vamos a ver la capacidad inspiratoria, ¿no? Esta capacidad inspiratoria va a ser igual a lo que viene a ser el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Y si no lo tengo, y si creo que acá lo tengo, la fórmula, sí, ahí está. La capacidad inspiratoria, como yo le decía, es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, o sea, el volumen que podemos aspirar más, bueno, en una respiración normal, más el volumen de reserva inspiratoria que viene a ser cuando nosotros inspiramos con fuerza, ¿no? Y ¿cómo se llama? Sobrepasamos los límites de una ventilación normal. Por ejemplo, y no viene a ser más que la suma del volumen de reserva inspiratoria que equivale a unos 3000 mililitros a un volumen corriente de 500 mililitros. Por lo tanto, vamos a tener un resultado de 3500 mililitros, ¿no? Esto es entendido, como ya les mencioné, como un nivel expiratorio normal y distendiendo o sea, aparte del volumen corriente, lo distiendes a tu máxima capacidad, en este caso, estos volúmenes, ¿no? Luego vamos a tener la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional va a ser igual a la suma, ¿no? Del volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual, ¿no? En este caso, esta capacidad va a ser la cantidad de aire que se va a quedar en los pulmones al final de una expiración normal, ¿no? Como bien lo diríamos, y tiene una cantidad de 2300 mililitros, ¿no? Luego vamos a tener a la capacidad vital. Acá está. La capacidad vital, en este caso, es el volumen máximo que se puede, perdón, es el volumen, sí, es el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de lo que viene a ser la reserva inspiratoria, acá como lo ven, ¿no? Y esto de acá es la capacidad, la máxima capacidad de aire que puede expulsar una persona de los pulmones después de haber llenado sus pulmones hasta su máxima dimensión y después de haber expirado, ¿cómo se llama? Hacia su máxima capacidad. O sea, es el volumen que se queda cuando una persona ha expirado el volumen a su máxima capacidad y también ha expirado ese aire a máxima capacidad. Es el volumen total que se está quedando, ¿no? Luego vamos a tener la capacidad pulmonar total, que es el volumen máximo al que se puede expandir los pulmones, ¿no? Con el máximo esfuerzo posible, y esta es aproximadamente de 5800, que es igual a la capacidad vital forzada, más lo que viene a ser el volumen residual, ¿no? Como lo estamos viendo acá. Bueno, cabe resaltar que estos volúmenes
y por lo tanto los volúmenes que vienen a ser, las capacidades, perdón, que vienen a ser la suma de los volúmenes van a estar variados, ¿no? Dependiendo a si es hombre o mujer. En este caso, por ejemplo, son aproximadamente las capacidades 20 al 25% menores que de los hombres, ¿no? Y también dependiendo si la persona está sufriendo de alguna enfermedad que condiciona, bueno, que no puede condicionar en este caso a un óptimo intercambio, ¿no? Gaseoso. Bueno, a continuación vamos a tratar sobre la ventilación alveolar, en este caso el espacio muerto. Existen dos tipos de espacio muerto. Tenemos un espacio de muerto anatómico y un espacio muerto fisiológico. Lo llaman espacio muerto en este caso porque son lugares donde no ocurren un intercambio o una difusión de oxígeno hacia lo que viene a ser los capilares sanguíneos, ¿no? Por lo tanto, no está cumpliendo lo que es su función normal, ¿no? En este caso, cuando hablamos nosotros de espacio muerto anatómico, por ejemplo, nos podemos referir a que parte del aire que nosotros respiramos nunca llegarán, como yo les dije, a zonas de intercambio gaseoso, ¿no? Sino que simplemente se quedarán en vías aéreas, como por ejemplo la nariz, la faringe y la tráquea, ¿no? A esto es lo que nosotros denominamos aire de espacio muerto anatómico, ¿no? Los que ocurren en las vías respiratorias superiores. Luego vamos a tener también al espacio muerto fisiológico, el cual va a ocurrir en los alveolos, ¿no? Y en este caso ocurren en los alveolos porque algunos alveolos no son funcionales o son solo funcionales parcialmente, ¿no? Debido a que el flujo sanguíneo que atraviesa los capilares pulmonares adyacentes va a ser nulo o va a ser escaso. Por lo tanto, no va a cumplir la función o sea, que es el intercambio gaseoso, al fin y al cabo, en cada uno de estos lugares, ¿no? En este caso, cuando se incluye el espacio muerto alveolar, en la medición total del espacio muerto se va a denominar lo que es el espacio muerto fisiológico, ¿no? Y en este caso, el espacio muerto fisiológico puede ser hasta 10 veces mayor que el volumen del espacio muerto anatómico, ¿no? Lo cual puede variar de 1 a lo que viene a ser 2 litros, ¿no? En este caso, el aire normal también del espacio muerto de un hombre adulto joven es aproximadamente de 150 mililitros, ¿no? Y este espacio muerto va a aumentar ligeramente con lo que viene a ser la edad. Hablando de la frecuencia de la ventilación alveolar, en este caso, la ventilación alveolar por minuto es el volumen total del aire que va a entrar hacia lo que viene a ser hacia nuestros, bueno, el aire que entra hacia nuestros alveolos, ¿no? Y zonas de intercambio gaseoso por cada minuto. Y bueno, esta va a estar en función a lo que viene a ser este volumen alveolar, va a estar en función a la frecuencia, ¿no? De respiraciones por minuto. Multiplicado con la diferencia, en este caso, del volumen corriente y del volumen del espacio muerto fisiológico, ¿no? Es lo que nos va a decir cuál es la ventilación alveolar por minuto, ¿no? A través de lo que viene a ser, como ya les mencioné, la frecuencia de la respiración por minuto y con la multiplicación de la diferencia de lo que viene a ser un volumen corriente con un volumen del espacio muerto fisiológico, ¿no? Por ejemplo, el volumen corriente nosotros vamos a tener que es 500, ¿no? 500 mililitros, ¿no? Y en un espacio normal de lo que viene a ser de 150, ¿no? Y una frecuencia respiratoria normal que tenemos las personas de un aproximado de 12 respiraciones por minuto. Si nosotros reemplazamos estos valores, vamos a tener que la ventilación alveolar es igual a 4.200 mililitros, en este caso por minuto. Bueno,
En este caso, vamos a tener en cuenta también que para nosotros tener un adecuado intercambio, vamos a considerar lo que son los principios físicos del intercambio gaseoso, ¿no? En este caso, comenzaremos hablando primero por lo que es la difusión y las presiones parciales, ¿no? Bueno, las bases, bueno, todo esto del proceso de difusión y presiones va a depender de una base molecular, ¿no? En este caso, cuando nosotros hablamos de respiración, hablamos de gases, ¿no? Y estos gases en fisiología respiratoria son moléculas que se mueven en un espacio, ¿no? Libres entre sí, como estamos viendo acá, ¿no? Y que chocan entre sí, ¿no? Al chocar entre sí, estas moléculas van a producir lo que es un movimiento cinético. Este movimiento cinético va a ser lineal, ¿no? Incluso cuando, como acá hay una zona donde hay una mayor concentración de moléculas, hay una mayor fuerza. Esta fuerza que se genera entre sí va a ser lo que es la presión, ¿no? En este caso, estas moléculas no están unidas físicamente a otras, ¿no? Sino que están, como ustedes lo ven acá, rebotando, ¿no? Aleatoriamente, ¿no? Asimismo, estas presiones que están aquí van a ser producidas por múltiples impactos de estas partículas, ¿no? Lo que va a condicionar que, bueno, esto se pueda difundir a través de esto, ¿no? De esta membrana, como ustedes están viendo, ¿no? Y esta interacción que tienen estas moléculas contra esta superficie, también vamos a tener en cuenta la cantidad, ¿no? Porque bien sabemos, esta presión va a ser proporcional a lo que viene a ser el número de moléculas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos a hablar en el caso de los gases, en el caso del aire, que tiene una concentración de 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno, ¿no? ¿Cuál es la presión del aire? Es de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Si nosotros decimos que el 79% está constituido por nitrógeno, vamos a hablar de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Y el 21% de oxígeno, en este caso, vamos a hablar de 160 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando nosotros sumamos estos dos, vamos a tener una presión total de 760, ¿no? Y eso es la presión en este caso que se encuentra el aire, ¿no? El que nosotros respiramos normalmente es 760, ¿no? Asimismo, vamos a tener en cuenta que los gases disueltos en agua o en tejidos corporales, bueno, van a ejercer una presión, ¿no? En este caso, las moléculas por su energía cinética van a tener afinidad, ¿no? En este caso, vamos a tener en cuenta que acá hay una mayor concentración y también van a pasar a zonas de menor concentración, ¿no? Debido a la presión que se está ejerciendo. Esto ocurre, por ejemplo, en la presión parcial, ¿no? Donde se toma en cuenta lo que es la concentración, no solamente la concentración del gas, que viene a ser, como ya les mencioné, en este caso el ejemplo del aire, sino también la solubilidad que tiene este gas para poder pasar a través de esta membrana. Como bien sabemos nosotros, el nivel alveolar es una membrana, ¿no? Que está constituida por tejido lipídico, ¿no? Y que vamos a ver más adelante que esta membrana de difusión va a tener también otros componentes, ¿no? Para lo cual es necesario que estos gases que se encuentran haciendo acá, que se encuentran moviéndose aleatoriamente y por lo tanto creando una presión, van a tener que tener ciertos coeficientes necesarios, ¿no? Bueno, van a tener que tener cierta presión parcial. Esta presión parcial va a estar en función a la concentración, en este caso, del gas disuelto a este lado y también asimismo el coeficiente de solubilidad. Ya que sabemos que algunas partículas, por ejemplo el oxígeno, es menos soluble en lo que viene a ser agua que el dióxido de carbono. Por lo tanto, algunas veces es un poco más fácil intercambiar lo que es el dióxido de carbono que el oxígeno, ¿no? Ya que el dióxido de carbono se puede disolver con mayor facilidad que el oxígeno, ¿no? Sin embargo, gracias a otros componentes que vamos a ver más adelante y lo voy a ir explicando,
se va a propiciar lo que es el intercambio gaseoso de manera adecuada, ¿no? O sea, no solamente va a pasar por acá dióxido de carbono, ¿no? Y como ya lo dije, la presión parcial va a estar en caso, a la concentración del gas disuelto, en este caso, entre lo que viene a ser el coeficiente de la solubilidad, ¿no? Como lo estamos viendo acá en esta ecuación de abajo, ¿no? Existe, por ejemplo, como ya les mencioné, acá abajo vamos a tener, por ejemplo, el coeficiente de solubilidad de cada gas. Como ya lo mencioné, el dióxido de carbono es menor que el del oxígeno. Y bueno, cuando nosotros vamos a tener también en cuenta lo que es la difusión de gases, ¿no? A través de lo que es una difusión neta, ¿no? Que está condicionada a determinar bueno, está determinada en condición a lo que es la diferencia de presiones, ¿no? Como yo les decía, cuando hay una zona, cuando tiene una zona tiene mayor presión hacia otra zona de menor presión. Entonces, estas partículas de la zona de mayor presión van a pasar a la zona de menor presión. Más adelante, por ejemplo, vamos a ver que a nivel alveolar el oxígeno se encuentra a una presión de 104 milímetros de mercurio. En cambio, en el capilar sanguíneo se encuentra a 40, ¿no? Y esto va a condicionar a que como hay una gran diferencia de presiones, pase de una zona de mayor presión hacia una zona de menor presión, ¿no? Esto ocurre en el caso del oxígeno, ¿no? No ocurre lo mismo con lo que es el dióxido de carbono, ¿no? En este caso hay una mayor presión a nivel del capilar que a nivel alveolar, y esto es lo que va a condicionar a que el dióxido de carbono salga a través de esta membrana hacia lo que viene a ser el alveolo y por lo tanto sea, bueno, en este caso expirado, ¿no? Como un producto de desecho. Bueno, aparte de las presiones, debemos también tener en cuenta que, bueno, en este caso, la cuantificación o la diferencia de presiones va a estar en función a lo que viene a ser, por ejemplo, como ya lo habíamos mencionado, en este caso, por ejemplo, vamos a tener la diferencia de presiones de una zona de mayor presión a una zona de menor presión, ¿no? Dependiendo de cuál es la cantidad de presión que se encuentra en cada lado, ¿no? Asimismo, también como de un área transversal en este caso, ¿no? Si nosotros vemos acá al costado, en esta membrana capilar, acá vamos a ver cómo se lleva a cabo la difusión, ¿no? El área transversal lo referimos a todo este ancho que se encuentra aquí, ¿no? Si yo, por ejemplo, tachara esta área de arriba y a esta parte de abajo, o tuviera algún problema en la parte de acá arriba y la de abajo, o sea, mi área transversal, lo que va a pasar es que se va a disminuir, ¿no? Por lo tanto, no va a haber una correcta difusión. También vamos a tener en cuenta que va a estar directamente proporcional con lo que es la solubilidad del gas, ¿no? Ya que, como ya lo mencioné, el oxígeno es más soluble, perdón, el oxígeno es menos soluble y el dióxido de carbono es más soluble incluso que el oxígeno, ¿no? También va a estar en relación inversamente proporcional a la distancia que hay en esta área transversal. Y esto está condicionado, por ejemplo, con el grosor del intersticio, ¿no? Que hay entre lo que viene a ser el alveolo y el capilar pulmonar, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una enfermedad intersticial del pulmón, esta zona se va a engrosar, ¿no? Entonces, por lo tanto, si se engrosa, no va a permitir el paso, ¿no? O el intercambio adecuado de tanto del oxígeno como, ¿cómo se llama? Del oxígeno como el dióxido de carbono, ¿no? Que es una sustancia de desecho, ¿no? Asimismo, debemos tener en cuenta que la solubilidad del gas, en este caso, bueno, en este caso, las características del gas van a determinar dos factores de la fórmula importante, ¿no? En este caso, la solubilidad, perdón, y lo que viene a ser el peso molecular, ¿no? Estos dos factores que nosotros vemos, la solubilidad y el coeficiente, es, en este caso, del peso molecular,
¿cómo se llama?, condicionar la solubilidad, tanto como el peso molecular de este gas, el coeficiente de difusión, ¿no? Y el coeficiente de difusión, en este caso, del oxígeno y del dióxido de carbono. De oxígeno es 1 y del dióxido de carbono es de 20.3. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del aire atmosférico, como me he estado refiriendo hace rato, no es lo mismo que un aire alveolar, ¿no? Porque va a pasar por diferentes procesos. En este caso, por ejemplo, el aire alveolar no va a tener las mismas concentraciones porque va a pasar por estos procesos que están viendo ustedes abajo, ¿no? El aire alveolar va a ser sustituido parcialmente por lo que es el aire atmosférico, ¿no? Y el oxígeno se absorbe hacia lo que viene a ser la sangre pulmonar. Y el dióxido de carbono, en este caso, va desde la sangre hacia el alveolo, ¿no? Y el aire, en este caso atmosférico, es humificado antes de entrar a los alveolos, ¿no? Incluso, como tenemos este espacio muerto y cierto volumen residual que queda en los alveolos, ¿no? O sea, el espacio muerto es gases que prácticamente no han entrado en difusión, ¿no? O bueno, han sido humificados, pero no han sido usados para este intercambio gaseoso, ¿no? Y también vamos a tener, por ejemplo, volumen residual, ¿no? O sea que hay un intercambio gaseoso, pero sin embargo se queda cierta parte, ¿no? Del gas no es evacuado del todo completo, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, acá vamos a ver la tabla de diferencias, ¿no? En este caso vamos a ver el aire atmosférico, cómo es un aire humidificado, cómo es a nivel alveolar, y cómo es el aire expirado, ¿no? En este caso, sus concentraciones en milímetros de mercurio, ¿no? El aire alveolar se va a renovar lentamente porque por el aire atmosférico, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de la difusión de gases en la membrana, vamos a nosotros tener en cuenta lo que es la unidad respiratoria, ¿no? En este caso, la unidad respiratoria, vamos a denominarlo lo que es el lobulillo respiratorio. Este lobulillo respiratorio, como nosotros vemos acá, va a estar formado de un bronquiolo respiratorio, más lo que vienen a ser los atrios y los alveolos. Este viene a ser el bronquiolo respiratorio, ¿no? Que es la parte final, incluso de un bronquiolo terminal, ¿no? El que va a cumplir propiamente la función de conectar lo que viene a ser esta vía aérea permeable con este saco alveolar. Va a entrar el aire por aquí y acá es donde propiamente se va a llevar a cabo la función, ¿no? Bueno, hay aproximadamente 300 millones de alveolos entre lo que viene a ser los dos pulmones, ¿no? Y cada alveolo va a tener un diámetro de 0.2 milímetros, ¿no? Asimismo, las paredes alveolares son muy delgadas, ¿no? Y entre los alveolos hay una casi sólida red de capilares interconectados. Estos capilares interconectados, bueno, transportan de 60 a 140 mililitros, perdón, de sangre, ¿no? Vamos a tener en cuenta también al ácido respiratorio, que va a estar compuesto por un bronquiolo terminal, también vamos a tener por un bronquiolo respiratorio, por estos conductos y estos sacos alveolares, ¿no? Esto viene a ser el ácido pulmonar, que es muy diferente de lo que viene a ser un lobulillo respiratorio. Bueno, como ya estábamos hablando más adelante, la membrana tiene que ser, es propicia para lo que viene a ser el intercambio gaseoso, ¿no? Y esta membrana va a estar compuesta, ¿no? Va a tener ciertos componentes estructurales, como por ejemplo el fluido, o primero, en primer lugar, el surfactante que es producido por lo que está después, ¿no? En este caso, el fluido por surfactante, y también va a estar compuesto por el epitelio alveolar, ¿no? Luego de ese epitelio alveolar vamos a tener
lo que es una membrana basal epitelial, ¿no? Que es propiamente de lo que viene a ser el espacio intersticial que se encuentra, ¿no? Entre tanto, el alveolo como lo que viene a ser el capilar, ¿no? El endotelio capilar, en este caso. Y asimismo también vamos a encontrar otra membrana basal, ¿no? Que viene a estar cubriendo lo que son las células endoteliales de este capilar sanguíneo. Y luego las células propiamente dichas, bueno, del capilar sanguíneo, ¿no? A través de toda esta membrana, que es la membrana respiratoria, en este caso, entre los cuales va a ser propicia para el intercambio gaseoso, estos son sus componentes, ¿no? Debemos saber asimismo que existe cierto grosor, ¿no? Para este endotelio, o bueno, perdón, para este espacio intersticial, ¿no? Bueno, en este caso, el grosor global de esta membrana es de 0,2 en promedio y aproximadamente de 0,6, ¿no? Y esta membrana tiene una superficie total de 70 metros cuadrados, ¿no? En un hombre adulto, ¿no? En este caso, como ya lo había hablado, también la cantidad total que se reparte en este caso de sangre que pasa por estos capilares, son de 60 a 140 mililitros, ¿no? Y el diámetro, bueno, de estos capilares son de aproximadamente 5 micrómetros, ¿no? Existen asimismo también unos factores que influyen, ¿no? En este caso, en lo que viene a ser la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana. Uno de ellos va a ser en este caso el grosor de la membrana, ¿no? Que puede estar alterado todo esto, ¿no? También vamos a tener el área superficial de la membrana, ya como ya les mencioné, o sea, si hay una menor área, o bueno, en este caso, cuando se disminuye, por ejemplo, el área superficial de la membrana en ciertas patologías, como por ejemplo el enfisema, ¿no? Que tiende a cavitar todas estas y dañar toda esta área, ¿no? También vamos a tener cuando está alterado el coeficiente de difusión del gas, como ya lo expliqué anteriormente, y la diferencia de presiones, ¿no? Más adelante vamos a ver incluso más gráficos, de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Ah, justo de esto de acá les quería hablar, ¿no? En el caso de las presiones. Bueno, cuando nosotros vamos a tener, en este caso, cómo se produce el transporte, ¿no? Tanto de oxígeno y de dióxido de carbono hacia la sangre y los líquidos tisulares, ¿no? En este caso, como nosotros lo estamos viendo aquí, en este primer gráfico, existe una presión de oxígeno a nivel alveolar de 104 milímetros de mercurio, ¿no? Y el cual en un extremo arterial, en este caso del capilar pulmonar, adentro, o sea, hay una diferencia de presión, ¿no? Mientras que en el alveolo es de 104, en el capilar alveolar va a ser de 40 milímetros de mercurio. Se necesita esta gran diferencia de presiones para que pase de una zona de mayor presión hacia una zona de menor presión, ¿no? Como vemos acá abajo en el gráfico, empieza con 40 en este extremo arterial del capilar pulmonar, en 40 milímetros de mercurio, ¿no? Y conforme va yendo a la circulación, esta se va oxigenando, ¿no? Hasta adquirir lo que viene a ser 104 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí lo tenemos de una manera mejor expresada, ¿no? En una curva. Vamos a tener que, por ejemplo, la presión de oxígeno, en este caso, como les decía, en el extremo arterial está de 40 miligramos, ¿no? En este caso viene a ser en la sangre venosa sistémica. Pasa a los capilares pulmonares, en este caso, para poder oxigenarse de manera adecuada, ¿no? Se oxigena hasta que llega a una presión de 104 milímetros de mercurio. Sin embargo, luego desciende, ¿no? Se preguntarán por qué no se mantiene o qué está pasando acá. Es que hay una mezcla con la sangre de la derivación pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aproximadamente el 98% de nuestra sangre va a pasar por lo que es
bueno, en este caso por los ventrículos, van a ir hacia oxigenación, ¿no? Por el ventrículo izquierdo, a través de la aorta, se va a oxigenar, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay un 2% de sangre que pasa desde la aorta a través de lo que viene a ser la circulación bronquial, ¿no? Que vasculariza los tejidos más profundos. Este tipo de vascularización no pasa ¿cómo se llama? No está expuesta al aire pulmonar, ¿no? Por lo tanto, no existe un intercambio gaseoso, ¿no? A esto se le conoce como flujo de derivación, ¿no? Porque no se produce intercambio y ellos pasan a la circulación sin haber recibido oxigenación, ¿no? Y esto ocurre cuando, bueno, hay vasos que irrigan a lo que es tejidos, ¿no? Tejidos profundos pulmonares. Después, de que esta sangre, bueno, está en 95, ¿no? Va disminuyendo, acá lo vemos mejor, esta presión de oxígeno es 95. Vamos a encontrar que a nivel, por ejemplo, de acá, del intersticio celular, que es hacia finalmente donde quiere ir este oxígeno para cumplir su función, ¿no? Que es la de la oxigenación celular. Dentro de esta célula va a haber una presión de oxígeno de 20 milímetros de mercurio, mientras que en su intersticio va a haber una presión de 40 milímetros de mercurio. Entonces, como hay una diferencia de presiones, esto va a pasar por el intersticio y va a pasar hacia la célula, ¿no? Y se va a producir un intercambio, de tal manera que, ¿cómo se llama? Al final llega a equilibrarse, ¿no? Si se puede decir tanto la presión de oxígeno a nivel venoso capilar, con lo que viene a ser el intersticio y a nivel del vaso sanguíneo, ¿no? De 40 milímetros de mercurio. Y pasa hacia los capilares sistémicos y hacia la sangre venosa sistémica. Es aquí donde ocurre nuevamente todo este proceso, ¿no? Que se tiene que llevar a cabo. Esto no ocurre, por ejemplo, con lo que viene a ser el dióxido de carbono, ¿no? A diferencia del oxígeno, si van a ver que hay una menor presión, ¿no? De lo que viene a ser el dióxido de carbono a nivel alveolar, con una presión de 40 milímetros de mercurio y una mayor presión en lo que viene a ser el vaso sanguíneo, ¿no? De 45 milímetros de mercurio. Y bueno, se preguntarán cómo así es que se lleva a cabo la difusión, ¿no? Porque, bueno, en este caso ha pasado toda la circulación, este dióxido de carbono, y viene a ser como una sustancia de desecho, ¿no? Se ha cargado de esta sustancia. Hay una mayor presión a nivel capilar y esto hace que traspase hacia lo que viene a ser hacia el alveolo, ¿no? Hacia una zona donde hay menor presión. Y muy aparte de ello, ¿cómo se llama? Esta presión de dióxido de carbono puede pasar a través hacia lo que viene a ser el capilar, gracias también al coeficiente de solubilidad, ¿no? En este caso, porque el dióxido de carbono tiene mayor solubilidad a lo que viene a ser el agua, ¿no? Como acá vemos, el dióxido de carbono se difunde 20 veces más rápidamente que el oxígeno, por lo cual se difunde con una diferencia mínima, ¿no? Y la difusión en este caso, como ya les estoy explicando, el dióxido de carbono va desde la sangre pulmonar hacia lo que viene a ser el alveolo, ¿no? En este caso, acá también estamos viendo el mismo ejemplo que el oxígeno, ¿no? Sino que en otro gráfico, y bueno, es con el dióxido de carbono, que tiene una presión de 40 milímetros de mercurio. En las células hay una mayor presión, en el intersticio también hay una mayor presión, ¿no? Y lo que va a causar que estas zonas, en este caso que es al final lo que queremos, que tanto de estas células como del intersticio salgan y vayan hacia el capilar, ¿no? Porque al final lo que queremos es que expulse esta sustancia, que es una sustancia de desecho, hacia el exterior, ¿no? Por medio de lo que es los alvéolos y la respiración, ¿no? Acá vemos que empieza con una presión de 45 y poco a poco va descendiendo. Bueno,
Para finalizar, vamos a tener que la difusión de gases de membrana, en este caso va a estar también en función, ¿no? En este caso, en la figura 2 vamos a ver un tipo de desequilibrios, ¿no? De volumen-perfusión, perdón, de ventilación-perfusión. La ventilación alveolar viene a estar en función, en este caso, como ya lo habíamos mencionado, que nosotros, bueno, en este caso, respiramos 4 litros por minuto, ¿no? Y también del gasto cardíaco, ¿no? Que son 5 litros por minuto. Nosotros cuando dividimos esto encontramos un cociente, ¿no? Que viene a ser de 0,8, que es lo que normalmente se está dando acá, como vemos, en una vía aérea normal, ¿no? Que es una vía aérea permeable, y en este caso, esta vía aérea va a estar recubierta, ¿no? Por ciertos vasos sanguíneos en este extremo venoso, en este lado, y hacia el lado derecho arterial, por los cuales se va a difundir el aire, se va a hacer un proceso de difusión, y van a llegar, ¿no? Hacia otros lados, hacia los tejidos, para intercambiar, ¿no? Sin embargo, vamos a tener, por ejemplo, aquí el SHUN o el cociente de ventilación-perfusión cero. Y esto quiere decir que, por ejemplo, acá va a haber una mala ventilación, pero una buena perfusión. Una mala ventilación en el sentido de que, por ejemplo, nuestra vía aérea puede estar obstruida, ¿no? Tanto a nivel alveolar como a nivel del bronquio, ¿no? Al nivel alveolar puede ser, bueno, por algunas sustancias, por moco, por tumores, en este caso que se forman a ese nivel, ¿no? Y también en el alveolo, cuando también hay acumulación de líquido, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un asma, también en procesos atelectásicos, en neumonías, ¿no? Cuando también hay un edema pulmonar, ¿no? Por lo tanto, esta sangre que vemos acá, que va a ir por acá, va a pasar, ¿no? Hacia la circulación periférica, pero sin haberse ventilado, o sea, sin haber recibido esa difusión necesaria o el intercambio gaseoso, ¿no? Esta es una sangre que viene prácticamente al alveolo oxigenarse, y como está obstruido a este nivel o al nivel de abajo, no se oxigena de manera adecuada e igual sigue pasando, ¿no? En este es el valor es cero, ¿no? Por eso es que se le conoce como el efecto Schum. Luego vamos a tener al espacio muerto, ¿no? En este caso, donde el cociente de ventilación y perfusión va a ser de infinito, ¿no? Esto quiere decir que va a haber una buena ventilación. Como nosotros estamos viendo, la vía aérea que está impermeable, ¿no? A nivel alveolo. Sin embargo, lo que va a pasar es que a nivel en este caso de los capilares que están rodeando este alveolo, va a haber una obstrucción, ¿no? Que puede ser por ejemplo, por una tromboembolia pulmonar, ¿no? O también por una hemorragia, ¿no? Donde no va a haber un adecuado tampoco intercambio, ¿no? O sea, hay el oxígeno, sin embargo, está mal, ¿no? Lo que viene a ser la perfusión sanguínea. Y por último, vamos a tener la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Que es muy importante en este caso, bueno, en este contexto también clínico, de lo que viene a ser la pandemia por el COVID, ¿no? Vamos a tener en este caso que, por ejemplo, en la curva, perdón, en la saturación arterial, la saturación de hemoglobina a un 100%, ¿no? En esta saturación vamos a tener que, por ejemplo, por cada 100 mililitros de lo que viene a ser de sangre, vamos a tener lo que es 15 gramos de hemoglobina, ¿no? Y cada gramo de esta hemoglobina que nosotros estamos teniendo por cada 100 mililitros de sangre, van a captar 1,34 mililitros de lo que viene a ser de oxígeno, ¿no? Por lo tanto, si multiplicamos estos 15 gramos de hemoglobina que tenemos en 100 mililitros de sangre, y cada gramo de esta hemoglobina va a captar 1,34 en una saturación a lo que viene a ser el 100%,
vamos a tener, por ejemplo, lo que viene a ser 20 milímetros de lo que viene a ser de oxígeno, ¿no? Asimismo, sin embargo, nosotros sabemos que una persona normal no satura al 100%, ¿no? Frecuentemente saturamos entre 95 a 97, ¿no? Eso por no mencionar algunas personas que por alguna enfermedad pulmonar tienen una saturación menor, ¿no? Cuando tenemos una saturación, por ejemplo, de promedio de 97%, en 100 mililitros de sangre, ya no vamos a tener, por ejemplo, 15 gramos de hemoglobina, ¿no? Bueno, no, perdón, vamos a disminuir lo que viene a ser los mililitros de oxígeno captado, ¿no? Porque no está al 100% nuestro nivel de saturación. Esto causa que de los 20 mililitros, en este caso de oxígeno que nosotros estamos teniendo por cada gramo de hemoglobina, se disminuya, ¿no? Hacia 19.4 mililitros de oxígeno, ¿no? Sin embargo, como nosotros sabemos que esta sangre oxigenada va a pasar por los tejidos, ¿no? Y va a haber un intercambio gaseoso. Entonces, estos milímetros de oxígeno que nosotros estamos llevando a la sangre van a disminuir, ¿no? Hasta, por ejemplo, 14.4, ¿no? Una presión de oxígeno, es por eso que una presión de oxígeno en la sangre, en este caso en la sangre venosa, va a equivaler a aproximadamente a 40, ¿no? En este caso, como nosotros estamos viendo sangre reducida que vuelve los tejidos, hacia 40, hacia 40 milímetros de lo que viene a ser mercurio, ¿no? Luego vamos a tener la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Esta curva de disociación lo que nos va a dar o mostrar es lo que es la afinidad que nosotros vamos a tener hacia el oxígeno, ¿no? Si se desplaza hacia la derecha, vamos a tener menor afinidad por el oxígeno. Y ustedes se preguntarán por qué es importante esto. Porque nosotros al fin y al cabo, nosotros queremos que haya un intercambio, ¿no? Un intercambio gaseoso, en este caso de oxígeno hacia nuestras células. Si nosotros tenemos una mejor afinidad del oxígeno, es más probable que sea más fácil la disociación del oxígeno, ¿no? Y por lo tanto propicia un adecuado intercambio hacia lo que viene a ser el tejido. Sin embargo, si se desplaza a la izquierda, hay mayor afinidad por el oxígeno. Esto quiere decir que, por ejemplo, la hemoglobina no se va a disociar del oxígeno y se lo va a llevar y por lo tanto no va a haber una correcta oxigenación a nivel celular, ¿no? Y esta curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha va a estar condicionada, por ejemplo, por el aumento en este caso de los hidrogeniones que van a condicionar a una disminución del pH. Esto ocurre en estados de acidosis, ¿no? Cuando se disminuye el pH, ¿no? Asimismo, como el aumento de difosfoglicerato y el aumento de la temperatura, ¿no? En cambio, se va a disociar hacia la izquierda cuando hay una mayor afinidad por el oxígeno. Esto ocurre en lo contrario, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de cuando hay acidosis, acá va a ser cuando hay alcalosis, cuando hay una disminución de factor glicerato y una disminución de lo que viene a ser también la temperatura, ¿no? Y bueno, en esta ocasión eso ha sido todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Creo que no hay ninguna pregunta, Judith, por parte de los chicos. Okay, entonces, Bueno, ahí no sé si puedes leer el chat, hay una pregunta. ya, sí, ya lo vi. Ahorita vuelvo a presentar mis diapositivas. Ya, genial. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás.
¿El intersticio es lo mismo que membrana respiratoria? No, no es lo mismo. La membrana respiratoria es todo el conjunto de los componentes, ¿no? Mientras que, bueno, en este caso viene a ser lo que es el surfactante que está recubriendo el alveolo. La membrana viene a estar compuesta también por lo que viene a ser el epitelio de este alveolo que está produciendo el surfactante y sobre la membrana epitelial que lo recubre, ¿no? Cuando tú me hablas de intersticio, es el espacio, ¿no? Que está entre tanto el alveolo como el capilar endotelial que está acá, ¿no? En este caso con el cual se va a hacer el intercambio gaseoso. Es este espacio que está acá. Y este espacio está recubierto, bueno, por fibras de colágeno, ¿no? De fibrina, en este caso, ¿no? Esto es el espacio intersticial. Si me hablas de membrana respiratoria, todos estos vienen a ser los componentes de la membrana respiratoria. Y el espacio intersticial solamente viene a ser lo que está entre estos, entre el capilar y entre el alveolo. No sé si está bien, ¿entendiste? Muchas gracias, Judith. Creo que no hay ninguna otra pregunta por parte de los chicos. Gracias también a ustedes por haberse conectado y haber permanecido hasta el final de esta ponencia. Para informarles, Gracias a chicos, todos. sí, para informarles, chicos, que por los grupos de WhatsApp y por Telegram vamos a estar enviando el post para que ustedes puedan ingresar a la trivia y la persona que pues obtenga mayor al 80% para poder brindarle su certificado. Así que estén atentos al a los grupos de los cuales ustedes se conectan, porque en unos minutitos vamos a enviar la trivia.